Amados, hoy día vamos a ver el pasaje que va desde 2 de Timoteo, capítulo 1, desde el versículo 13 hasta el capítulo 2, versículo 2. Y leo la palabra. Dice el apóstol: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes que me abandonaron todos los que están en Asia, entre ellos Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Oremos para entrar a analizar este pasaje. Si pudieran cerrar sus ojos y nos acercamos con agradecimiento a nuestro Dios y Salvador Jesucristo, que nos dio esta herencia con el Espíritu Santo de poder conocer la palabra de Dios, de conocer la herencia eterna que nos ha dado con su sacrificio en la cruz. Gracias, Señor Jesús. Y todo lo que compartamos, pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine y nos dé revelación de la palabra de Dios para gloria del Padre y de Jesucristo. Amén y amén. El versículo 13 comienza: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Por cierto, estas son la base del Evangelio. Sanas palabras, entregadas por el apóstol a su fiel discípulo Timoteo, producto de esa fe y amor en Cristo, y ausentes de toda otra motivación. Y en esto Pablo solicita: retén la forma.
Algo también bueno de considerar, pues la forma que es basada en la fe y el amor considera con cuidado a los recipientes, las preciosas ovejas del prado del Señor, miembros de la congregación de los santos. En los años de pastorado y ministerio me ha tocado saber de casos de falsos maestros y falsos pastores cuya forma era autoritaria, a veces odiosa y en muchas ocasiones realmente abusiva con las ovejas. Recuerdo a unos pastores de una iglesia en Zaragoza, en España, que durante sus reuniones increpaban públicamente a alguno, sin seguir el proceder más básico del amor de Dios y quebrantando los mandamientos del procedimiento enseñados por Jesús y también por el apóstol Pablo, referente a cuando alguno es sorprendido en una falta. La forma pastoral es importante para Dios y a esto alude Pablo. Cuán sanador es para alguien la forma sana, mesurada, basada en la fe y amor del Señor, que sea empleada por un pastor en la entrega de las verdades del Evangelio y que sean dadas en una forma que trae aliento y convicción a los miembros de la Iglesia sin otra motivación que la fe y el amor. La forma, el procedimiento, son aspectos de cuidar en la exposición del Evangelio. Pues esto nos recuerda cómo trataba Jesús a las personas, aún a las más rechazadas y juzgadas por la cultura religiosa del siglo I. También podemos recordar la enseñanza del apóstol Pablo respecto a la forma que nos dice. Esto aparece en Gálatas, la epístola a los Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Y que dice: hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Años atrás, recuerdo que mi esposa Paulina me dijo una vez: Tomás, cuidado de apuntar el dedo a alguien, porque al hacerlo tienes 3 dedos que te apuntan a ti mismo. Perdón. La forma de Jesús
quedó plasmada en su frase: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esta es la forma de la fe y el amor de Jesús: mansedumbre y humildad. Sigamos leyendo la epístola del apóstol Pablo. En el versículo 14: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Lo cual alude a la sana doctrina, que proviene de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu de Dios, que está en el mundo, que reside en el creyente genuino, en su iglesia, y quien da testimonio de Jesucristo, tal como el Señor enseñó y que aparece en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 26, y que dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo, el Consolador, es quien derrama en nuestros corazones lo que es propio de la fe y el amor de Dios, el amor de Jesucristo, entregados para ser compartido de buena forma, como lo haría Jesús, el referente de todo pastor y maestro, referente de todo creyente. La única excepción a esto es precisamente el enojo de Jesús con aquellos discípulos que impedían que los niños llegaran a Él. También el enojo de Jesús con aquellos que hacen caer a un niño. Hay veces en el pastorado en que uno realmente se indigna por algo así. Maltrato a un niño. Desgraciadamente a nosotros, en estos últimos tiempos, nos ha tocado ver algunas personas de la congregación que en algún momento han tenido acceso a trabajar con niños, y hemos descubierto, y son muy pocas, contadas excepciones, pero hemos descubierto a personas que han maltratado a niños. Algo así puede ser exhortado con enojo por un pastor, tal como lo hizo Jesucristo. Ahora, también la palabra de Dios nos advierte de falsos apóstoles, falsos profetas, falsos evangelistas y falsos pastores y maestros, cuyas enseñanzas no provienen del Espíritu Santo y cuya forma es una verdadera afrenta
al Evangelio de Cristo. Desgraciadamente, personas así se han manifestado a través de los siglos, causando mucha perdición. Y en nuestro tiempo son capaces de tener mucha difusión por los medios modernos, por la internet, por las plataformas de los medios sociales. Lo que a estos falsos maestros mueve es la carnalidad para recibir recompensas materiales, otras veces para obtener reconocimiento de otros, y también vivir por encima de toda mesura, de toda sobriedad. Y exhiben esta clase de fruto, siendo realmente exponentes de ese mundo espiritual inspirado por Satanás y sus agentes de maldad. Jesús advirtió bastante con respecto a estos falsos creyentes, falsos maestros, y los apóstoles denunciaron sus falsos mensajes y sus malas formas en varias epístolas. Así, uno puede observar que algunos se promueven a sí mismos. Llama la atención que a veces en Estados Unidos hay gente que está en el ministerio y que le ponen a su ministerio su propio nombre. Se promueven a sí mismos. Otros proclaman doctrinas de demonios, generalmente introduciendo dudas respecto a la divinidad y persona de Jesucristo. Muchas veces también he visto a estos hablando mal del Espíritu Santo y sus dones, lo cual es blasfemia, hablar mal del Espíritu Santo. En Mateo 24, respecto a estos, advierte Jesús en el versículo 4. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Eso puede también entenderse como alguien que sostiene que yo soy el ungido. En el versículo 11 Jesús advierte, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. También advierte el Señor en el versículo 24 de Mateo 24. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Esta clase de gente no tienen el Espíritu de Dios, sino que son alentados por un espíritu de error, por el espíritu de anticristo. Y Jesús y los apóstoles advierten de ello
para manifestarse en los últimos tiempos, esta clase de personas. Así, los que estudian historia de las religiones o historia del cristianismo, se encuentran con personajes como Joseph Smith, del estado de Nueva York, que en el siglo XIX dio nacimiento a la iglesia de los mormones, con sus enseñanzas que hoy día están contenidas en el libro Mormón. O otro personaje que también apareció a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, en Estados Unidos, y que se llamaba Charles Russell, que fue un adúltero expulsado de una iglesia cristiana en Nueva York, y que en respuesta, en vez de arrepentirse y restaurar, procedió a rechazar a todas las iglesias cristianas y empezó a poco andar su propio movimiento, que hoy es conocido como Testigos de Jehová, quienes enseñan doctrinas de demonios. Entre ellas, niegan la divinidad de Jesús, niegan la Trinidad y niegan la persona del Espíritu Santo. Ambas, los mormones, los testigos de Jehová, son religiones de obras. Propagadoras de doctrinas de demonios. Y a estos se suman muchos otros que hoy proliferan en Internet, algunos propagando el mensaje de la prosperidad material, otros actuando en lo escondido con prácticas inmorales, corruptas, y como a veces son descubiertas por otros, son a veces denunciados por revelaciones periodísticas, porque son descubiertos en su práctica. Esto desgraciadamente se ha visto en los últimos 30 o 40 años, con incluso algunos que en su momento fueron famosos evangelistas. El apóstol Pablo escribe: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Estos mandatos del apóstol también aplican hoy para los maestros y pastores que van a enseñar a otros con sana doctrina apostólica, inspirada por el Espíritu Santo para producir creyentes que teman a Dios,
cuya norma de vida sea la palabra de Dios y que se asemejen a Jesucristo con vidas de la fe y el amor agape de Dios, con santidad. Enseguida, Pablo hace una pequeña pausa en sus mandatos a Timoteo y recuerda a algunos que lo abandonaron y también a alguien que lo bendijo con apoyo hasta el final. Leemos del versículo 15 al 18. Ya sabes que me abandonaron todos los que están en Asia. Esto es en la provincia romana que corresponde al territorio de lo que hoy es Turquía Occidental, cuya capital era Éfeso, la ciudad cuya iglesia estaba pastoreando Timoteo. Entre ellos, Figelo y Hermógenes, dos personas infieles solamente mencionadas aquí en el Nuevo Testamento. En el versículo 16, Pablo escribe: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Aparentemente, Onesíforo tenía quizás el equivalente a un plantío, o sea, un grupo en su casa, y que era visitado por Aquila y Priscila, esos queridos, fieles, judíos, también discípulos del apóstol Pablo, porque aparecen todos juntos nuevamente en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 19, Onesíforo. En su confortamiento del apóstol en la cárcel, parece que probablemente le llevó abrigo para el frío y alimentos, ayudas bien apreciadas por Pablo, que estaba en cadena. En el versículo 18 dice: concédale el Señor que haya misericordia en aquel día, y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Bien especial Onesíforo, ¿eh? Lo increíble es que alguna vez vamos a conocer a todas estas personas en el cielo. Cuando Pablo menciona aquel día, probablemente hace referencia al momento en que el creyente, al morir, va a la presencia del Señor y está presente en el juicio descrito en 2 de Corintios capítulo 5, frente al podio que se designa Bema, una especie de tribunal para recibir recompensa o pérdida por lo que hizo como creyente mientras estaba en el cuerpo, o sea, vivo. Y si lo hizo para la honra y gloria de Dios, recibirá recompensa. Y si fue para motivaciones personales, ausentes de la voluntad de Dios, entonces va a recibir pérdida.
Llegamos hasta aquí. Seguimos la próxima semana con el capítulo 2, a partir del versículo 3, y vamos a ir versículo por versículo. Que el Señor los bendiga y los guarde hasta que Él venga. Gracias, Señor, por cada uno de ustedes, amados del Señor. Nos vemos. Amén y amén.